Hola, ¿qué tal? Estamos agradecidos con ustedes y con Dios por la preciosa oportunidad que nos da de poder seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios con cada uno de ustedes. Gracias por darnos este tiempo y porque nos están siguiendo y porque sabemos que a través de estas enseñanzas de la palabra de Dios, usted de alguna manera estará conociendo no solamente el carácter de Dios, sino también el carácter que Dios demanda de cada uno de sus hijos, especialmente de usted, amigo que me escucha, porque dice la Escritura que al que más se le da, más se le demandará. Hoy quiero continuar con nuestra serie, esa serie que iniciamos hace algunas semanas, hablando de principios del reino de Dios, basados todos ellos en el Sermón del Monte. Así que para este día vamos a introducirnos o a estudiar un poco más acerca de el Evangelio según San Mateo, capítulo 5 y el versículo 9. La palabra de Dios dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El mundo considera que la paz es esencialmente ausencia de conflicto, es decir, cuando no hay guerra. Sin embargo, si eso fuera una verdad, una realidad, entonces el cementerio sería el mejor ejemplo, pues ahí, solamente ahí, hay una perfecta paz. No hay ningún tipo de conflicto, ningún tipo de guerra. Pero, de acuerdo a la definición bíblica, paz no es exactamente que no haya guerra o que no haya conflictos. En realidad, la palabra de Dios, cuando nos enseña acerca de la paz, va hacia lo profundo del corazón del ser humano. En realidad, paz quiere decir armonía y tranquilidad en el corazón, para con Dios y para con los hombres. El saludo judío shalom, que quiere decir paz, es la expresión de un deseo por las bendiciones de Dios hacia la persona a la cual se le está saludando. Así que, si alguien nos saluda así, con ese estilo, aunque prestado porque en realidad es judío el saludo, pues recíbalo bien porque tiene la mejor intención para con usted. Decirle shalom es como cuando nosotros como cristianos le decimos a alguien: Dios te bendiga. No la costumbre actualizada de algunos hermanos que han adoptado por ahí que dicen Dios te bendice. Yo les digo, yo sé que Dios me bendice, eso ya lo sé, porque lo estoy experimentando, Dios me bendice. Pero cuando yo le digo Dios te bendiga, estoy deseando que Dios te dé más paz, más amor, más en cuanto a tu economía, más salud, que Dios te bendiga más todavía. Ese es mi deseo, el deseo de mi corazón. Y es precisamente también la palabra bíblica que encontramos en varias ocasiones dentro de este precioso libro que es la palabra de Dios. Como el saludo que se sugiere es precisamente que Dios te bendiga, que Él te dé paz. Así que eso es paz. Paz es tranquilidad, paz es armonía en el corazón, más aún que simplemente estar libre de conflictos. Puede haber los conflictos que quiera alrededor, puede haber guerra, puede haber problemas económicos mundiales, puede haber pandemia, puede haber todo lo que exista, pero si usted, amigo que me escucha, tiene paz en su corazón, usted está bien, perfectamente bien. Ahora, el versículo que estamos analizando dice: bienaventurados los pacificadores. La pregunta inmediata sería, pero ¿quiénes son los pacificadores? Bueno, en la Biblia encontramos por lo menos 3 grupos de pacificadores y vamos a ahondar un poco en cuanto a esto. Y yo encuentro en la Biblia que Dios es el primer pacificador. Dios es el primero y más grande pacificador. Dios es conocido en la Biblia como el Dios de paz. Romanos capítulo 15 y versículo 33, el apóstol Pablo se despide de los hermanos de Roma, está terminando su carta a los romanos y se despide de esta manera. Dice:
y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El Dios de paz. El apóstol Pablo era el que mejor conocía a ese Dios de paz. Dice la Escritura que Saulo de Tarso odiaba a los cristianos, los perseguía hasta matarlos. Y dice que en Hechos capítulo 9 que respirando aún amenazas. Es que odiaba a los cristianos. Había tal odio, tal resentimiento en su corazón que iba a las ciudades buscando a los cristianos, los tomaba presos, los llevaba a Jerusalén. Y dice la Escritura que los atormentaba tan tremendamente que los hacía blasfemar el nombre del Señor. Sin embargo, cuando Saulo de Tarso tuvo su encuentro con Jesucristo, después de haber reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador, dice la Escritura que Saulo fue llevado a la ciudad. Él iba ciego, había quedado ciego por ese encuentro tan tremendo con nuestro Señor Jesucristo. Y allí en la ciudad de Damasco, alguien oró por él, recobró la vista, pero ya tenía la paz en su corazón. Tanto que unos días después empezó a predicar acerca del Señor Jesucristo, a dar testimonio ahí en esa ciudad. Y los judíos que lo conocían estaban asombrados de ese cambio tan radical que había tenido. Después de ser un perseguidor de los cristianos, ahora él predicaba de ese Jesús. Así que los mismos judíos quisieron matar a Saulo de Tarso. Pero Saulo ya tenía a Cristo en su corazón, ya tenía paz en su vida. Vemos entonces a Saulo de Tarso como el que conocía de primera mano a ese Dios de paz, a ese Dios que puede dar la paz que cada uno de nosotros necesita. Dios, dice la Escritura, que fue el que tomó la iniciativa para hacer la paz. La Escritura nos enseña que Dios estaba airado con nosotros, estaba molesto por nuestro pecado, por toda la maldad que había en nuestro corazón, por no tener esa comunión, esa relación personal con Dios, por no buscar al Señor y estar tratando todos los días de hacer mal, el mayor mal posible. Así que había una enemistad entre Dios y los hombres, había un distanciamiento por causa de nuestro pecado, pero Dios tomó la iniciativa. Ese Dios de paz envió a su Hijo único a dar su vida por usted y por mí. ¿Para qué? Para que esa barrera de pecado, esa barrera de distanciamiento se cayera y ahora usted y yo pudiéramos acercarnos libremente a nuestro Señor, a nuestro Dios. La Escritura dice en segunda carta a los Corintios capítulo 5 y versículo 19 que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La primera parte del versículo dice que Dios el Padre estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo al mundo. Sí, a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, a través de ese sacrificio glorioso en la cruz, fue como Dios el Padre logró la reconciliación entre nosotros y Él. ¿Por qué? Porque Él pagó el justo precio de nuestros pecados. Ese salario que nosotros merecíamos, que era la condenación eterna en el infierno, Jesús lo sufrió en la cruz del Calvario. Y ahora hay amistad. Ahora podemos libremente acercarnos al Padre. Ahora podemos acercarnos al trono de la gracia, como dice la carta a los Hebreos, y hallar el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque el Dios de paz tomó la iniciativa para que tuviéramos paz con Él. El segundo pacificador es nuestro Señor Jesucristo. La Escritura lo presenta como el príncipe de paz. En Isaías capítulo 9 y versículo 6 dice la Escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta es una de las mayores profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo, de cómo iba a ser enviado el Salvador. Y uno de los títulos que le da la palabra de Dios es precisamente este: príncipe de paz. ¿Por qué? Porque Él iba a ser el instrumento por el cual Dios iba a efectuar la paz entre Él y nosotros. La venida de Jesús al mundo significaba paz para los hombres de buena voluntad, tal como lo dice en el Evangelio según San Lucas 2 y versículo
14, la Escritura dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así que la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo significaba paz para los hombres. Pero también Jesús prometió paz a sus discípulos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 y versículo 27, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús. Así que el Señor Jesucristo no solamente es llamado el príncipe de paz, también su venida al mundo significaba paz para los hombres, pero ahora Jesús a sus discípulos les dice: mi paz les dejo, mi paz les doy. Y es que nuestro Señor Jesucristo es, como dijimos, el pacificador perfecto. Efesios capítulo 2 y versículo 14 nos añade algo mucho más. Efesios capítulo 2, verso 14 dice: porque Él, hablando de Jesús, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y es que no solo había una separación entre Dios y los hombres, sino que aún había también una separación entre pueblos. En este caso, entre el pueblo de Israel y todos los demás pueblos. Si usted estudia las Sagradas Escrituras, se dará cuenta que Israel era el pueblo escogido por Dios. Era el pueblo al cual Dios le había dado el propósito de dar a conocer a las naciones su nombre. Sin embargo, Israel, siendo tan celoso de la palabra de Dios, siendo tan celoso de la profecía, siendo tan celoso de la ley de Dios, se encerró en una burbuja de perfección, de santidad, de elección, y nunca cumplió su propósito de esparcir el nombre de nuestro Dios. Nunca logró su propósito de llevar el nombre de Dios a todas las naciones. Israel se quedó con ese privilegio de tener a su Dios solamente para él. Así que hubo una gran separación entre Dios, entre el pueblo de Israel y los demás pueblos. Tanto que los mismos judíos llamaban a los demás pueblos, a las personas de las demás naciones, les llamaban perros, los llamaban inmundos, no tenían comunión con ellos, ningún tipo de relación con otras personas que no fueran judíos. Y si las había, dice la tradición judía, que al llegar a casa se lavaban 7 veces las manos. Ellos no podían tener ese acercamiento libre con la gente que no fuera de su nación. Había una gran separación. Pero aquí el apóstol Pablo, hablándole a los efesios, les dice que a través del sacrificio de Jesús se derribó la pared de separación e hizo el Señor Jesús, a través de su sacrificio, de los dos pueblos uno solo. Ya no hay Israel y gentiles. Ahora es la iglesia. Y la iglesia es un solo pueblo que trae a gente dentro de sí, tanto de Israel como de los gentiles. La iglesia está compuesta de estos dos pueblos. ¿Por qué? Porque se ha derribado la pared de separación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El tercer grupo de pacificadores que encontramos en la palabra de Dios es el grupo a los que llamamos los que anuncian la paz. Bueno, así lo presenta la palabra de Dios. Los que anuncian la paz. Dijimos que el gran pacificador es Dios. Luego, el siguiente pacificador es nuestro Señor Jesucristo. Pero si somos más estrictos en la interpretación del versículo 9 del capítulo 5 de Mateo, cuando dice bienaventurados los pacificadores, podemos darnos cuenta que se refiere a este tipo de personas de los cuales les voy a hablar en unos momentos. ¿Quiénes son los que anuncian la paz? Bueno, en primer lugar, los que anuncian la paz son los que han sido reconciliados con Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquellos que han sido reconciliados con Dios por la fe en Cristo Jesús son los únicos que pueden convertirse en pacificadores. ¿Por qué?
Porque como lo dijimos en el caso de Pablo, en el caso de Saulo de Tarso, que antes de conocer a Cristo respiraba aún amenazas en contra de los cristianos. Era un odio interno, era un resentimiento profundo dentro de su ser. Pero cuando se topó, cuando se encontró con el Señor Jesucristo, su interior cambió. Él fue una nueva persona, una nueva criatura llena del Espíritu Santo, capaz de amar, capaz de provocar la paz. De la misma manera, todos aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Jesús, aquellos que hemos tenido un nuevo nacimiento en Cristo Jesús, aquellos que tenemos el Espíritu Santo por la fe en Jesucristo, los que hemos experimentado la reconciliación con Dios, podemos hablar de esa paz, podemos compartir esa paz, podemos convertirnos en pacificadores, en ir y anunciar la paz de Dios para con los hombres. Predicar acerca de esa reconciliación que Dios ya ha efectuado a través del sacrificio de Jesús. Predicar de ese amor de Dios hacia los hombres que dice la Escritura que ya Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, le busquemos a Él, reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador y tengamos paz con Dios de tal manera que estemos seguros y confiados de que vamos a llegar a su divina presencia. Pero es importante que usted, amigo que me escucha, tenga ese encuentro personal con Jesús. ¿Cómo se logra ese encuentro personal con Jesús? Bueno, de una manera muy sencilla. Después de haber escuchado la palabra de Dios, ahora usted es responsable de humillarse delante de Dios, de pedirle perdón por sus pecados, de confesar con su boca que usted cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y usted tendrá la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que, después de tener esta paz, usted también puede convertirse en un pacificador. Cada cristiano, cada hijo de Dios, cada persona en el mundo que ha experimentado esta reconciliación con Dios, puede convertirse en un pacificador. De hecho, debe ser un pacificador. Por esa naturaleza nueva que Dios ha puesto dentro de nosotros, por ese nuevo nacimiento que Dios ha provocado dentro de nuestro ser, por ese cambio de corazón que el Señor ha logrado a través de ese milagro del nuevo nacimiento, es como podemos convertirnos en pacificadores, así como lo vimos con Saulo de Tarso, que después de haber tenido su encuentro con Jesús, se convirtió en un pacificador, empezó a predicar de ese Dios que quiere la paz con los hombres. ¿Quiénes también son los pacificadores a los que se refiere Mateo capítulo 5 y versículo 9? La carta del apóstol Santiago, en su capítulo 3, versículos 17 y 18, nos dice de esta manera: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Verso 18 una vez más dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Quiénes son entonces los pacificadores? Bueno, los que procuran la paz. No solamente los que predican acerca de la paz de Dios, sino los que procuran la paz. Es decir, que se esfuerzan para que haya paz en su entorno, donde están. Estaba escuchando unas estadísticas de cómo está el mundo en cuanto a guerras, en cuanto a muertes, en cuanto a personas que mueren por alcoholismo, por drogadicción, a personas que están ahora mismo están esclavizadas a las drogas, cuántas personas, mujercitas muy adolescentes que están abortando. Y nada más viendo ese panorama, esas estadísticas, uno queda espantado, asombrado de que tanta gente esté participando de esas cosas pecaminosas que están dañando a la sociedad, pero que están dañando a las personas en su corazón, en su mente, en su conciencia, le están haciendo mucho daño. Nosotros como cristianos debiéramos procurar la paz, anunciar con más fuerza cada día, anunciar con más ímpetu cada vez que hay un Dios de paz que quiere
la bondad, la bendición de todas las personas, que quiere hacer un cambio, lograr una transformación en la manera de pensar en todas aquellas personas que habitamos este mundo. Nosotros, como cristianos, debiéramos procurar la paz, pero la paz tiene que venir desde lo más profundo del corazón. Y para que eso sea provocado, para que eso sea una realidad, debemos vivir una vida esforzada y valiente en anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque es el único que puede dar paz en el corazón, para quitar esos deseos pecaminosos del aborto, para quitar esos deseos pecaminosos del alcoholismo, de la drogadicción, para cambiar a las personas y transformarlas en personas de bien. Solamente Dios puede hacerlo, nadie más en esta tierra. Pero ¿quiénes son también aquellos pacificadores que nos refiere Mateo 5:9? De una manera más clara lo dice Romanos capítulo 10, versículo 15. La Escritura dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio. Entonces, englobando estos 3 versículos que he compartido con ustedes, los pacificadores a los cuales se refiere Mateo capítulo 5 y versículo 9 no son otros, sino los que anuncian el Evangelio de Jesús. Sí, porque es la manera de lograr que las personas se pongan en paz con Dios, pero es la manera en que sus pecados sean perdonados y puedan tener paz en su corazón. Pero es la manera en que las personas pueden tener no solamente paz en su corazón para consigo mismas, sino también para procurar la paz con las personas que viven a su alrededor. Esos son los pacificadores a los cuales se refiere la Escritura. Y son bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es que la Escritura dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Si hay en nosotros un verdadero cambio, una verdadera transformación, si de verdad estamos experimentando la paz de Dios en nuestra vida, no podemos evitar hablar de esa paz. Es inevitable compartir de esa paz. Por lo tanto, amigo que me escucha, la pregunta final sería: ¿usted tiene paz? ¿Usted tiene paz en su corazón? Y si ya tiene a Cristo en su corazón, si usted ya ha experimentado la paz, ¿está anunciando paz? ¿Está compartiendo la paz de Cristo a otras personas? ¿Está compartiendo el Evangelio? ¿Está procurando la paz con las personas que viven a su alrededor? ¿O está provocando más y más pleito, más odio, más amargura? ¿Qué está haciendo con su vida? Yo le invito a que reflexione brevemente en cómo está viviendo y si está provocando esa paz. Si es que ya tiene a Cristo Jesús en su corazón, el reto, la invitación de parte de Dios es a que provoque la paz, procure la paz, anuncie la paz, comparta de Jesús. No se quede con ese regalo en su corazón, compártalo con otros. Hay mucha gente que necesita a Cristo Jesús. Tan solo basta mirar alrededor y ver cómo la gente sufre, cómo la gente tiene tanta necesidad. Y usted tiene todo lo necesario para saciar el corazón de aquellas personas compartiendo a Jesús. Si quiere hacerlo, ore conmigo, dígale: Señor Jesús, en este momento te pido que me perdones, porque a pesar de que he experimentado la paz en mi corazón, he sido perezoso en compartir esa paz. Pero hoy tu palabra me incita, me motiva a anunciar tu paz. Quiero convertirme en un pacificador. Señor, obra en mí, porque quiero hacerlo. Señor, dame la fuerza, dame la pasión, dame la llenura de tu Espíritu Santo para anunciar tu paz. Te lo pido en tu bendito nombre.